hermano, Dios, tú vas a tener la solución para trabajar nosotros hoy, para tu reino y hablando la palabra. Así que, amados hermanos, es un gozo, ¿verdad? Que arranquemos con problemas, con lucha en Internet, pero lo más importante es que Dios está con nosotros como poderoso gigante, amados hermanos, y Él quiere que nosotros hablemos de su gloria, hablemos de su poder, hablemos de su amor, de su misericordia, de su bondad, hermanos queridos. Así que en esta mañana ya estamos 28 de mayo, se nos va mayo, ya vamos a arrancar el mes número 6 prácticamente, amados hermanos, y estamos día jueves. Jueves 28 de mayo, amados hermanos, del 2026, en el programa 1051 por la gracia y misericordia de Dios, porque no los merecemos estar sentados aquí hablando de la grandeza y del amor de Dios. Somos hombres, somos seres humanos que solamente Dios, su misericordia, su bondad y su compasión nos tiene acá sentados todos los días a las 5:30 de la mañana. Toda la gloria, toda la honra es de nuestro Dios. Todo lo que se hace es porque debemos morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios, amados hermanos. Tenemos que estar gozosos, estar felices, hermanos, de cuando Dios da, hermanos, talentos, dones a cada uno de ustedes, estar gozosos para servir con amor a nuestros hermanos. Hermanos, hay algo que es fundamental en el camino de Dios, ¿verdad? Y la palabra lo dice y lo enseña, ¿sí? Que el que quiera hacerse el mayor es vuestro servidor, ¿verdad? Y acá está. Yo no quiero hacerme el mayor, pero sí servirles a ustedes cada mañana, trayendo una porción de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para hablar cada mañana. Hermanos, no hay cosa más hermosa para Dios cuando ustedes y nosotros, ¿verdad?, nos humillamos delante de Dios, reconociendo que somos hombres, hombre en plural, hombre y mujer, ¿verdad?, y que solamente Él se merece toda la gloria, toda la honra. Y la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, yo no comparto mi gloria con nadie. Somos hijos, pero la gloria es del Padre. Jamás nosotros podemos tomar un pedacito de esa gloria porque no nos pertenece. Por su gracia es que estamos aquí. Hermano José Celintano, Rosa Cabral, ¿verdad? Y también vi a otros hermanos que estaban allí, ¿verdad? Estoy viendo acá en Truguito, hermanos, bueno, estuvimos hablando recién con una hermana por teléfono, que fue la primera que entró, hermanos, y para todos los hermanos, humillémonos delante del Señor. Seamos realmente, ¿verdad?, esos hijos agradables ante los ojos de Dios. Y el enemigo va a hacer, hermanos, cualquier cosa para que nosotros no estemos humillados, ¿verdad? Él quiere siempre que vos te enaltezcas y que vos sos fulano. Yo soy el pastor Tomasino. Hermano querido, yo no soy nadie. La gloria y la honra es de mi papá. Y ustedes tienen que empezar igual, hermano. Ustedes no son nada. Son hijos de Dios, en el cual Él nos compró, ¿verdad? Pagó un alto precio por ti, por mí, para que nosotros lo exaltemos a Él y no nos exaltemos a nosotros mismos. Ahí está el gran error, ¿verdad? Que el enemigo los empieza a inflar y ya nos creemos que somos alguien cuando no somos nada. Nada somos, hermano. Y como dijo Job, hermano, desnudo vinimos a esta tierra. Y Job dijo, desnudo me iré. Ahora, yo no puedo decir lo mismo que Job. Puedo decir que desnudo vine a esta tierra, pero que si hago la voluntad de Dios, me voy con las vestiduras celestiales. No me voy desnudo y ustedes tampoco. Ojo, ojo, que nosotros tenemos vestiduras celestiales, vestiduras blancas, hermanos queridos, en lo cual nosotros tenemos que apreciar que en el mundo espiritual, hermanos, Dios ha puesto perfumes aromáticos sobre nosotros. Ha puesto, hermano, esa túnica blanca sobre cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y el diablo ve,
Ve tu vestidura y ve mi vestidura, y tienen que estar blancas, blancas, sin manchas, sin arrugas, lavadas en la sangre de Cristo, hermano, como dice en Apocalipsis. Entonces Job dijo, desnudo vine y desnudo voy a ir, pero yo te digo que tú y yo, si hacemos la voluntad de Dios, no nos vamos a ir desnudos, amados hermanos. Vamos a salir de este cuerpo, ¿verdad? Y entrar en otro cuerpo de gloria, amados hermanos. Por eso, hermano, no hay cosa más divina que levantarse de mañana y estar pensando, ¿verdad? Escudriñando, pensando, escudriñando la palabra. ¿Cuánto beneficio tenemos en Cristo Jesús? ¿Lo vamos a cambiar este beneficio, hermanos queridos, por las cosas pasajeras de este mundo? Yo no, y yo creo que ustedes tampoco, hermano, por favor. Vamos a cambiar lo que tiene Dios preparado para nosotros cuando salgamos de este cuerpo por las cosas pasajeras. Hermano, que Dios nos ayude a poder ser esos hijos fieles en todo sentido, hermano. Yo siempre reconozco que si no fuera por Él, hoy no sé dónde estaría. Hoy no sé dónde estaría. Pero por la gracia de Dios y su misericordia, así como contigo, ¿dónde estarías tú sin Cristo? ¿Qué sería de tu vida sin Cristo? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Es tan hermoso el Señor, hermano. Es tan maravilloso el Señor. ¿Cómo no te vas a enamorar de Él? ¿Cómo no lo vas a poner en el primer lugar de tu corazón, hermano? Si es lo más hermoso, lo más bello, hermano, es tener a Dios, tener a nuestro Señor Jesús. Es lo más bello, es lo más hermoso. Buenos días, pastor y pastor Herrera. Un abrazo grande, Carmen. Un abrazo grande, pastor Herrera. Que Huguito, que apareció Huguito allí ahora. Hermanos, un abrazo grande para ti, la familia y para todos los hermanos que han entrado. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan que tienen que ser felices. Tienen que ser dichosos. Hermano, tenemos todo en Cristo. Todo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, solamente tenemos que escudriñar la palabra. Jesús le dice a los discípulos, hermano, allí en el monte, se sentó aparte con los discípulos y los discípulos le querían preguntar sobre el futuro. Vieron que nosotros queremos saber sobre el futuro y el futuro y el futuro. Los discípulos querían saber sobre el futuro de Israel. Y Jesús le bajó, le cortó las alas y le dijo, mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. 3 veces se lo dice en el mismo capítulo de Mateo 24. Mira que nadie os engañe. Y después vienen rumores de guerra, terremoto, esto, aquello, lo otro. Pero lo principal para Dios, que seamos hijos fieles. Y un hijo fiel escudriña la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañado. Para no ser engañado. Hoy, hermanos, a través de la ciencia, ¿verdad? A través de todo este modernismo que hay, muchos cristianos están siendo engañados. He de doblar rodilla y consultar a Dios, consultar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, van a la ciencia artificial. Y la ciencia artificial, hermano, es la misma manzana que no era manzana que comió Adán y Eva. Hermano, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que se está manifestando hoy la ciencia para el mal, hermano. Y vamos a consultar a la víbora, a la víbora. No, hermano, no. Mira que nadie os engañe. Hoy la juventud, hermanos queridos, está ahí, como hablábamos ayer para Estados Unidos, un programa maravilloso Dios nos dio, ahí con 2 hermanas, una doctora y una misionera, no, una evangelista de Colombia, hablando de todo este modernismo, hermano. Hoy tenemos dentro de las casas, ¿verdad? Una aspiradora, que le hablamos a la aspiradora. Alexa, ¿a quién le estás consultando, hermano? ¿A quién le estás preguntando?
Amados hermanos, vas en el auto y la ubicación, y una mujer te habla a 2 cuadras a la derecha, a la izquierda, 2 kilómetros para adelante, guiados por la ciencia artificial. Hermanos, por la ciencia que va tomando tu corazón. Mira que nadie os engañe. Hermano, está todo preparado. Y se sigue preparando más para el gobierno del anticristo. Y nosotros tenemos que consultar a Dios. Nosotros tenemos que doblar rodillas. Hermano, yo entro a YouTube para ir a una consulta y lo primero que me sale, la IA. No, deja para un costado la IA. No, vamos a los hermanos, a los pastores, qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, ¿verdad? Pero es más fácil preguntar. Pastores que van a preguntarle a la ciencia, hermanos queridos, agarran el teléfono ahí en público, donde están los hermanos en el púlpito, y le preguntan. ¿A quién le están preguntando? Es más fácil preguntarle a la ciencia que te lo dice en el segundo, que pacientemente esperé en Jehová para que Él nos dé el resultado de la consulta que le hicimos. Hoy es un tiempo de engaño, hermano. Hoy es un tiempo de engaño. Y los hijos de Dios tienen que estar con los ojos abiertos. Tienen que estar con los ojos abiertos, amados hermanos. Los jóvenes van todos a preguntar a la ciencia, hermanos queridos. Es tan tremendo lo que estamos viendo. Es tanto el engaño, hermano. Pero Jesús nos dijo, mira que nadie os engañe. Allí en Apocalipsis, hermano, va a llegar el momento, que ya está llegando, pero eso va a ser para después que nos vayamos. Nadie podrá comprar ni vender si no está marcado en la frente o en la mano. Quiere decir que van a tener un control total. Ya se habla, ¿verdad?, en varias partes del mundo, que se acaba el dinero. Quiere decir que tu vida va a ser controlada por un banco. Ya no vas a tener un pesito guardado allí. Todo tenés que ir a la ciencia. Amados hermanos, qué tremendo. No vas a poder comprar más nada con dinero en la mano. Tomaron el control de tu vida. Y ya hay varios países que lo están haciendo. Hay varios países, hermano, que para entrar a trabajar ya tenés que tener un microchip en la mano, y no es todavía el tiempo de la ira de Dios. Pero todo se está preparando. Todo se está preparando. Y a la gente le sirve por los robos, por esto, por lo otro. Aún las puertas de las casas ponen la mano allí en la cerradura y la puerta se abre, hermanos queridos. Y están contentos, están felices. Artistas, por el temor, hermanos, van corriendo a ponerse el microchip callada la boca. Jugadores de fútbol en la alta gama, ¿verdad?, que ganan impresionante, van a ponerse microchip. Entonces, hermanos, estamos en un momento de engaño. En un momento que tenemos que hablar la verdad, tú y yo, para no ser engañados. Ustedes siempre imagínense en esto, hermano. Si Satanás engañó a 1/3 de los ángeles, y son millones, no son 4 o 5, son millones. El poder de la astucia de engañador. Los ángeles veían a Dios. Los ángeles veían los querubines. Los ángeles veían los serafines. Sin embargo, Satanás tuvo el poder del engaño para que 1/3 de los ángeles se fueran atrás de Satanás, de la serpiente antigua. Hoy tú y yo, para no ser engañados, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra, hermano, a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que la imagen, hermanos, como dice ahí en Apocalipsis, la imagen iba a hablar. La imagen iba a hablar. Amados hermanos, lo estamos viendo. Amados hermanos, relojes que le hablas. Despertame a las 4 de la mañana.
Antes íbamos, le dábamos cuerda y poníamos las agujas. Ahora vamos y le hablamos a la ciencia para que nos llame. ¿Dónde estamos cayendo? Por eso, hermanos, cuando ya el mismo catolicismo, ¿verdad?, para hacer un engaño, puso el árbol de la manzana. Pero no es el árbol de la manzana. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia es buena si se utiliza para las cosas bien. Pero la ciencia es mala, hermano, cuando se usa al revés. Estaba escuchando hoy a las 3 de la mañana, hermanos queridos, que ya los científicos que han hecho toda esta ciencia artificial, se le está yendo de las manos el control de la ciencia artificial. Se le está yendo de las manos. Ahora los va a gobernar a ellos. Es tremendo lo que escuché hoy de mañana. Es tremendo, hermanos queridos. ¿Y quién va a ser el que va a tomar el control total de esa ciencia? El anticristo. Y ellos saben que ya ahora la ciencia se les fue de las manos. Pero gracias a Dios que fuimos advertidos. Profeta Daniel, capítulo 12. La ciencia aumentará y la gente andará corriendo de un lado para otro. ¿Por qué andará corriendo? ¿Porque la ciencia es buena? ¿Esa parte de la ciencia? No. Andará corriendo porque no tendrán trabajo. Irán de país en país, como estamos viendo. Y la gente andará buscando trabajo, corriendo de un lado para otro. Si la ciencia fuera buena, la gente no iba a correr de un lado para otro. Pero ya estaba profetizado por el profeta Daniel, a través del Espíritu Santo, que en estos últimos días, ¿sí?, la ciencia iba a aumentar. Entonces hay robots, hay de todo, sacándole la mano de obra a los hombres dentro de la fábrica, dentro de las oficinas. Amados hermanos, cuando nosotros trabajábamos, y yo trabajaba en la NASUR, que arranqué en el año 1975, un 2 de junio, me acuerdo clarito, amados hermanos, en la fábrica te pagaban. Y había, hermanos queridos, en la oficina, habían 40 personas, 30 y pico personas, para hacer las liquidaciones, para hacer todo. Y esas personas trabajaban todos los días, amados hermanos. Cuando quisimos acordar, hermanos queridos, la gente de la oficina echada para afuera, echada para afuera. Empezaron a entrar las computadoras. Y la computadora le sacó la mano de obra a la mayoría de la gente. La ciencia, corriendo a la gente de un lado para otro. Pero después, aquellos que nos pagaban, desaparecieron. Ahora nos daban una tarjeta hasta el día de hoy. Y toda esa gente quedó sin trabajo. Entonces hoy vemos los asentamientos, hoy vemos lo que está pasando en el mundo entero, hermano, a causa de la ciencia. Pero nos apercibimos, no entendemos que es una señal para que Cristo venga, para que tú estés preparado y yo te he preparado. ¿Verdad? Hermano, que Dios nos abra el corazón al entendimiento, que estamos en los días finales. Yo no te puedo decir que es 1 año, ni 2, ni 3, pero estamos ahí, en la venida del Señor. Amados hermanos, las zapaterías, hermanos, me acuerdo de la fábrica Alpargata, amados hermanos, miles de obreros, de noche, de día, de mañana. Se terminó. Las maquinarias, ¿verdad?, haciendo que la mano de obra no exista más. Cuando se hacían las carreteras, eran cientos de hombres, amados hermanos, trabajando en las carreteras. Ahora una máquina hace la carretera y ya la misma máquina, hermanos queridos, va poniendo el asfalto y vos ves uno manejando la máquina y 2 de cada lado. Cientos y cientos y cientos de personas sin trabajo. Pero no entendemos lo que dice el profeta Daniel, que a causa de la ciencia la gente andaría corriendo de un lado para otro. Estamos en el tiempo del fin, no que se acaba el mundo, sino la venida de Cristo, hermano. Entonces, hermano, que Dios nos ayude
y nosotros podamos ser discípulos del Señor, hermano. Dios lo que quiere un pueblo, que cada uno de nosotros seamos discípulos. Miren lo que dice acá, y vamos a hablar hoy sobre un discípulo maravilloso de Dios, pero es del Antiguo Testamento, pero un discípulo con un amor maravilloso. Acá en Mateo 28, cuando Jesús ya había resucitado, se había presentado al Padre y volvió a la tierra por 40 días, dice la Biblia, él se presentó a los 11 discípulos. Pablo todavía no era el 12 y Judas, ¿verdad?, se había condenado y se había ahorcado y está dentro del infierno, ¿verdad? Entonces allí le habla a los discípulos. En Mateo 28, 19, vamos a leer desde el 18. Dice así: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él en la cruz venció a Satanás, venció la tiniebla, venció el imperio, la muerte, y nos dio vida eterna por la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre del nuevo pacto. Y se le presenta a los discípulos y le dice con toda autoridad: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo se sujeta a Jesús, todo, en los cielos y en la tierra. Y Él es el que te compró. Él es el que te hizo ser hijo de Dios. Y toda la potestad le ha sido dada a Él. ¿De quién temeremos? Pero Él demanda de nosotros. Él demanda de nosotros, porque Él es amor. Y el amor es lo primordial entre nosotros. Si no hay amor, hermano, es porque estamos alejados de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer discípulos. Mira lo que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no a Israel, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestros días, si morimos aquí en la tierra, Él estará con nosotros y nos pastoreará más allá de la muerte, hermano. Ahora, el tema de hoy es ser verdaderamente discípulos. No, pero los discípulos son los pastores, son los evangelistas, son los que tienen ministerio. No, hermano, no. Discípulos tenemos que ser cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, que aceptar, ¿sí?, lo que Jesús ha escrito en su palabra a través del Espíritu Santo. Y lo primero para ser discípulo es el amor entre hermanos. Si no hay amor entre hermanos, no estamos hablando hermanos biológicos, estamos hablando hermanos espirituales. Por lo tanto, amar a tu hermano biológico es correcto, ¿verdad? Por más que se levante contra ti porque estás en el camino de Dios, tenés que amarlo. Pero vamos a hablar del amor hacia los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ir a Nehemías, hermano. Cuando ayer iba a predicar esto, y Dios me cambia el mensaje. Pero hoy, orando, clamando a las 3:00 de la mañana, digo: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Y el Señor me llevó a Nehemías. Y cada uno de nosotros tenemos que ser un Nehemías, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que ser un Nehemías, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que ser guarda de nuestro hermano. Amados hermanos, guarda de nuestros hermanos. Cuando no existe ese amor entre nosotros, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Si yo entiendo, ustedes tienen que entender que el Espíritu Santo, Dios mismo, está en Tino, está en Huguito, en Ana Luzardo. Y bueno, y ahora se me fueron los íconos, pero en todos ustedes que están ahí. Y yo tengo que tener los ojos espirituales de ver a Jesús en ti. Y de repente todavía no has sido moldeado. Tenés un carácter, no vamos a decirlo, tenés un carácter tremendo.
¿verdad? Y todavía hay celo, y todavía hay ira, y todavía hay esto, y todavía hay lo otro. Pero un discípulo tiene que ver a Cristo, al Espíritu Santo, en tu vida. Yo no tengo que ver con mis ojos carnales. Yo no tengo que ver a mi cuñado Tino con mis ojos carnales. Yo no tengo que ver que es templo de Dios. Undalay, arabashay, orondo, lobosanda, labasay. ¿Por qué hoy, hermano, la iglesia está dividida? ¿Por qué no hay ojos espirituales? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay ira? ¿Por qué uno quiere ser más que otro? Porque no hay ojos espirituales. Porque en aquel pastor está el Espíritu Santo. Y es mi hermano. En aquel evangelista está el Espíritu Santo. Es mi hermano. En aquel que limpia los baños está el Espíritu Santo y es mi hermano. Pero hoy no vemos con ojos espirituales, hermano. Hoy no vemos con ojos espirituales. Hoy vemos con ojos carnales. Y queremos ser uno más que otro. Pero vamos a hablar de Nehemías, un verdadero discípulo del Señor. Hermanos, que tenemos que tomar los atributos que Dios puso en Nehemías para que nosotros vivamos conforme al corazón de Dios, hermano. Mira lo que dice Nehemías 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos. Se interesó en el pueblo de Dios. Ay, hermanos, que siento una presencia de Dios. Se interesó por el pueblo de Dios. Eso es un verdadero discípulo. Tanto tú como yo tenemos que interesarnos del pueblo de Dios, hermano. Y no criticarnos. Tenemos que ver cómo está el pueblo de Dios. Tenemos que interesarnos en la China, en Estados Unidos, en donde sea. Tenemos que saber cómo están mis hermanos. Son parte del cuerpo de Cristo. Y Nehemías, hermano, que era un copero del rey, estaba echado para atrás. El rey lo amaba. Tenía todas las comodidades. Hermanos queridos, sin embargo, su corazón era un corazón agradable a Dios. Se interesaba de los hermanos. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hermanos queridos, el amor de Nehemías, el amor de Dios en el corazón de Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, así en la provincia, están en gran mal y afrenta. Mirá, Nehemías, los que pudieron escapar están en gran mal. Los judíos, los de Judá, Israel, están en gran mal. Fueron llevados cautivos, los mataron, los destrozaron, y los que escaparon están en gran mal. Hoy están persiguiendo la iglesia en todo el mundo y ni siquiera oramos, ni siquiera clamamos por aquellos países que persiguen a nuestros hermanos. No nos interesa, nos interesan nuestros bienes, nos interesa nuestra comodidad. A Jeremías no le importó la comodidad, hermanos queridos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. No tenían protección, no tenían protección. Los muros estaban derribados y sus puertas quemadas a fuego. Miran cómo estaban, hermanos queridos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y lloré. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está?
y lloré por mis hermanos. La iglesia hoy tiene que estar llorando, buscando la presencia de Dios por aquellos que están pasándola mal, por aquellos que vienen bajando los brazos, por aquellos pastores que están desanimados, por aquellos siervos y siervas que tienen ganas de dejar todo. Y conozco varios. Pero a la iglesia no le importa cómo está el hermano. No le importa cómo está el hermano. Nehemías lloró. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. ¿Dónde está el corazón de la iglesia? ¿Dónde está el corazón de mis hermanos? ¿Dónde está? Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hoy la iglesia debe estar en ayuno, orando al Dios de los cielos. Y está entretenida en cosas que no te dan la salvación. Amada iglesia, reflexiona. Amada iglesia, no corras la carrera de este mundo. No corras. Párate en los caminos. Padre, dame amor por mis hermanos. Señor, que yo tenga un corazón quebrantado por mis hermanos. Ayúdame a amar como tú amas. Dame ese amor, Padre, por las almas. Pero muchos en los 5 continentes están interesados en sus bienes, en su bienestar, en la comodidad, mientras otros están perdiendo la vida por un alma. Por un alma pierden la vida. Por un alma. Dejan a su mujer, a sus hijos y salen a hacer misiones. Y a vos te gusta la comodidad, estar con el aire acondicionado, estar tomando un cafecito, un té, un mate, y disfrutar de una pantalla mientras otros están dando la vida en el reino de Dios. Por eso Dios te llama a ser discípulo, hermano. Dios te está llamando a que ames a tu hermano, que ames la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Viene Cristo pronto, hermanos. Y son pocos que hablan la verdad. Son pocos los que te sacuden mientras estás escuchando la palabra. Hablaba con un hermano el otro día y yo le decía, hermano, la palabra tiene que partir el alma de la gente. Es un martillo. Nuestros corazones están endurecidos. Miramos solamente para nuestros costaditos ahí. Pero no miramos a aquellos que aman las almas y salen para que sea un alma. Conozco una misionera del Uruguay que fue, hermanos, a las mujeres del desierto. Una hija maravillosa, no puedo dar el nombre, y una gran misionera que tenemos en el Uruguay por la gracia de Dios. Y cuando fue a ese lugar de Egipto, a las mujeres del desierto, le pegaron una paliza. Le pegaron una paliza. En cualquier momento le voy a tener con nosotros acá, pero no puedo grabar. Le pegaron una paliza. Un niño, no tenía 1 año, tirado en el suelo, en la arena,
en una carpa. Y las mujeres ni bolilla le daban al niño. Y lloraba y lloraba. Y esta misionera fue y lo agarró y lo puso junto a su pecho. Y el niño es como que sintió el amor de la misionera. Y el niño se acurrucaba en el pecho de la hermana. Y ellas vinieron y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, ¿no hay amor por un niño? Y ellas le dijeron, no sabemos lo que es el amor. No sabemos lo que es el amor. Y la principal, que es como que fuera la cacique, la sacó para afuera del campamento y le pegó una paliza por haber agarrado a aquel niño y haberlo puesto junto a su pecho. Y esta muchacha salió caminando por el desierto. Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Me van a matar. Y el Señor le habla. Ve y diles. ¿Quién soy yo? Dice que cuando le fue a dar la paliza, ella le habló de Jesús. Entonces la sacó para afuera. Y le mostró los árboles con huesos de seres humanos colgados en los árboles. Dijo, ¿ves esos huesos? Esos son los que nos hacen justicia a nosotros. Esos son los que nos hacen justicia. Esos son los que nos están guardando. Y ahí le pegan la paliza. Y el Señor le dijo, ella llorando y le decía, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Me van a matar, ¿cómo salgo de acá? Y el Señor le dijo, ve y háblale a la cacique, vamos a poner que fuera la cacique, la principal, la señora mayor. Dile que yo fui el que di la vida por ustedes, colgado en un madero. Y ella volvió para atrás y enfrentó con valentía a aquella mujer que le había dado una paliza. Me dijo el Señor, y le habló, que el que hace justicia era Él, que había sido clavado en un madero y que había resucitado, y que esos huesos ninguno ha resucitado. Se entregaron todas a Cristo. Cuánto valor de mi hermana, cuánta fe en el Señor, amados hermanos, que fue a enfrentar con la palabra de Dios, no con palabra de ella. Y se entregaron todos a Cristo. Ay, Señor, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo mismo que dijo Jesús en Juan. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Y acá está el pacto de Dios con el ser humano. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cómo oraba Nehemías por sus hermanos? Día y noche. Hoy nos llaman extremistas y pasamos orando y clamando. Hoy nos llaman que estamos locos los mismos cristianos. Pero un verdadero discípulo como tú y yo tenemos que tomar esta palabra en serio. Señor, dame amor por la iglesia. Dame amor por mis hermanos.
que yo esté a día y noche clamando por ellos. Hermanos, Jeremías estaba sirviendo la copa del rey. Tenía todos los manjares para comer. Tenía todo lo mejor. El rey lo amaba. Él dejó todo eso de lado para llorar día y noche, sin dejar de cumplirle las cosas al rey, ¿se entiende? Pero él oraba día y noche por sus hermanos, que estaban en una gran afrenta. Delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Nehemías, hermanos, era un siervo de Dios. Estaba bien con Dios, pero no acusó a los hermanos. Él se puso al mismo. Los pecados de tu pueblo, como dice acá, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Que hemos cometido. Qué tremendo, hermano. Con qué corazón contrito y humillado se presentó a Dios por sus hermanos. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Como dice ahí en Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. En extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido contra ti. Hermanos queridos, buscan el Facebook, miren lo que puse ayer. Un siervo, entre comillas, fue con la iglesia al mar con una vara, hermanos queridos, para querer dividir al mar. Búsquenlo en el Facebook. Lo puse ayer. El mar lo revolcó. Entró con la vara, todo vestido de blanco, como un profeta. Hermano mío en la sola, ya como lo dejaron. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren lo que dice. En extremo nos hemos corrompido. En extremo nos hemos corrompido. Hermanos, y hay varias iglesias que están corrompidas y tienen a Jesús afuera como la iglesia de la Odisea. Pero nosotros tenemos que clamar por ellos. Nosotros tenemos que hacer luto por ellos y decirle, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Él no estaba corrompido, pero él se puso como corrompido. Contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Tenía la palabra grabada, como Esdras, Nehemías. Tenía la palabra grabada, acumulada en su espíritu, en su corazón. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La promesa que Dios le dio, ¿verdad?, a Moisés, la está reclamando Nehemías, la está hablando Nehemías en la oración. Ellos pues son siervos, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre
concede ahora un buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermano, oró, ayunó, clamó, para que Dios le diera gracia delante del rey. Hermano, es tremendo. No sé si capaz que la semana que viene o mañana seguiremos hablando de Nehemías, pero yo quiero ir a distintos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, hermano, donde Dios nos manda amarnos unos a otros. ¿Por qué el Señor dice, yo no los conozco hacedores de maldad? No han hecho la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que nos amemos, que nos amemos, amados hermanos, con un amor santo, con un amor puro, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a ir, hermano. Vamos a recorrer la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Juan. Vamos a ir a 1 Juan. Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? Sin embargo, le llamaban el trueno. Fíjese cómo lo moldeó el Señor. Lo moldeó de una manera maravillosa. Acá en 1 Juan 4, hace unos días lo estuve predicando. Y dice, Dios es amor. Ahora, pónganse a pensar esto. Dios es amor. ¿Dónde habita Dios? ¿En los cielos? ¿O habita en tu vida? Y en mi vida. Dios está dentro de nosotros, somos templo del Dios viviente. Entonces, Dios es amor y quiere reflejar, su amor en ti y en mí. Son dos cosas maravillosas. Dios es amor y está en nosotros, y nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo, aún dando nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hermanos como lo hacen los misioneros? ¿O solamente queremos que Dios nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga y sin mirar para los costados? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Cuando un hermano no ama, todavía no ha nacido. Sí, pues ya acepté a Cristo, pero no has nacido de vuelta. Estás viendo el reino, como dice Juan 3:3. Pero Juan 3:5 te dice que hay que entrar en el reino. Una cosa es ver, otra cosa es entrar. Por eso muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Porque muchos ven, pero no entran. Ese es el nuevo nacimiento que habla Jesús a Nicodemo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y Él está en nosotros. Y yo tengo que vivir por el que está dentro mío, que es Jesús. Y tú tienes que vivir por el que está dentro tuyo, que es Jesús. Y te van a hacer daño, y van a hablar mal de ti, y tu familia se va a apartar. Pero tú tienes que amarlo. Tú tienes que orar, hacer luto por ellos. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Y se te va a levantar el enemigo en tu propia familia, porque lo dice Jesús. Jesús dice que los enemigos son los de tu propia familia. Pero vos, amando y orando y clamando, luego la familia se te vuelve a vos y aceptan a Jesús. Pero a lo primero es como una piedra que tirás al río. Tirás una piedra y el agua hace así, pero luego el agua se vuelve a cerrar. Amados hermanos. Entonces, hermanos, el enemigo va a hacer de todo para que vos no tengas amor por tu familia. Amados hermanos. Hermanos que se enojan por cualquier cosa. Por cualquier cosa están en ira. Hermanos queridos. Por favor, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor de Cristo? Hermanos, que Dios nos ayude. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El otro día, hermanos, hablaba con una hermana de otro país y me mandó allí por Messenger, y después lo va a escuchar porque ella comparte todos los programas nuestros, hermanos, los comparte todos. Y ella me decía que habló con el pastor y el pastor le dijo, no escuche a otro pastor, porque la va a cambiar, la va a cambiar de doctrina. Qué triste, hermano, qué triste. El tema no es escuchar a un pastor, ¿verdad?, que no predique la verdad. Pero benditos sean todos aquellos pastores que predican la verdad. Estamos en Radio Encuentro, predicando para varias naciones, y se van agregando radios de otros países. Y los pastores, las siervas, los evangelistas, todo lo que integramos Radio Encuentro, ¿verdad?, con nuestro pastor Erwin, estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir. Ellos tienen sus denominaciones, ¿verdad? Pero todos están escuchando Radio Encuentro. Amados hermanos, es tremendo la falta de amor que hay entre los pastores. ¿Por qué la ovejita no puede escuchar a aquel pastor que está predicando la verdad? ¿Verdad? ¿Qué hago yo? Cuando mi semana estoy escuchando a otro pastor, bueno, tráemelo así yo lo escucho. Y si hay algo mal, le hago ver, mira, esto está mal por esto y esto. Acá hay una trampa. Ojo, hermano. Pero si el pastor predica la verdad, le digo, hermano, seguilo escuchando. Somos el cuerpo de Cristo. Hermano querido, que Dios tenga misericordia. Y la hermana me pide, pastor, ore por mi pastor para que Dios le abra el corazón. Qué amor de esa hermana. Respeta al pastor, ¿verdad? Pero ella le dijo, hermano, yo estoy escuchando a un pastor que predica la verdad y está en Uruguay. Por eso, hermano, no podemos ser celosos. No podemos ser celosos. Tenemos que ser un corazón abierto. Pero sí, el pastor, mire, pastor, yo estoy escuchando a tal persona. ¿Verdad? Me acuerdo un día vienen y me traen un video donde un pastor sentado le besaban los pies. Le besaban los pies. Me dice, qué tremendo este pastor. Le besan los pies, hermano. Eso es idolatría. Ningún apóstol se dejó besar. Ningún apóstol, hermano, cuando lo venían a idolatrar, disparaban como Pablo. Y digo, hermano, eso no es de Dios. Hermano, por favor. Y lo llevé a la palabra. Dice, hermano, perdón. No, también lo que hiciste. Me mostraste. Pero otro va y me dice, mira, yo estoy escuchando a Gigi Ávila, yo estoy escuchando a Raskin, yo estoy escuchando a Carlito Anacondia, yo estoy escuchando a Freyson. Bueno, seguí escuchándolo, hermano, te vas a edificar a través de ellos. ¿Dónde está el amor de Dios cuando no dejas que un hermano escuche a otro pastor? Es tremendo. Que Dios nos ayude. Acá tenemos hermanos que están estudiando en la Iglesia de Asamblea de Dios, ¿verdad? Donde está Huito Peraza, mi hermana Beatriz, que son maestros en la palabra, mi hermana Ana Techera, están acá. Pero como acá no hay instituto, sí, vayan a estudiar allá. Hermanos, el verdadero amor tiene que estar en los discípulos. Yo me gozo del pastor Herrera, me gozo de la pastora Carmen, hermanos, que todo lo que predicamos lo comparte a toda la iglesia. Hermano, cuando llegamos con Mari y llegamos con Mimi a la casa de la adoración Jehová Jireh, los hermanos es como que nosotros estamos ahí toda la vida. Claro, nos están escuchando, porque la pastora comparte
Hermanos, qué triste cuando no compartís los mensajes que Dios está dando. Amados hermanos, se tiene que multiplicar. Mira, hay un hermano que es un profeta, ¿verdad? Pero no el profeta de antes, el profeta de ahora, ¿verdad? Que tiene el don de profecía. El hermano Clover. Y yo siempre que viene acá a Montevideo, a la iglesia El Roble, y ha venido acá también, yo siempre digo, hermano, con lo que Dios le ha dado, empiece a meterse en el Facebook, empiece a meterse en las redes sociales, hermano. Usted es una bendición. Usted tiene que compartir al mundo el don que usted tiene. Miren, me acuerdo, fuimos con la iglesia Ebenezer del pastor Freddy Sosa, que donde predica el pastor Freddy Sosa. Fuimos en el ónibus Emanuel. Fuimos hasta parados, hacia la convención donde estaba el pastor Lacio, nuestro pastor. Hermanos, ese hombre empezó a predicar y a cantar, y ministraba. Y el Señor me muestra que acá hay una persona que tiene cáncer en el hígado, en este momento queda sanado. Y empezó así, pa. Hermano, era el comentario. Cuando nos veníamos de vuelta en el ónibus, 27 hermanos que estaban con problemas de salud sentían el fuego de Dios y fueron sanados. El hermano Clover. Y el otro día me manda un pequeño mensaje, hermanos queridos, y yo ya lo compartí en los estados y en todo lado. ¿Cómo no voy a compartir a mi hermano si está trayendo palabra de Dios? Pero ¿saben lo que a veces estamos viendo? Juzgando. ¿Por qué él dijo esto? ¿Por qué él dijo esto? ¿Por qué él dijo lo otro? Y ya no compartimos. ¿Verdad? Y nos hacemos jueces de los mensajes. Nos hacemos jueces. Hermano, que Dios tenga misericordia. Tiempos finales. Tiempo que tú tienes que compartir los mensajes que Dios da. ¿Qué va a preguntarte el Señor? ¿No tenías redes sociales en tu casa? ¿Por qué no usaste las redes sociales? Te lo va a preguntar. Amados hermanos. Es triste que no compartan los mensajes. Es triste. No, porque mi familia se va a enojar. No, porque no es el tiempo de Dios, hermano. Estamos en el tiempo final. Y nosotros tenemos que compartir. Si yo te pregunto a ti, pero no me contestes ahí, no me escribas, por favor. Ya estamos llegando al mes 6. Estamos terminando el mes 5. En estos 6 meses, en estos 5 meses, ¿a cuántas almas le has hablado de Dios? ¿A cuántas almas has llevado a los pies de Cristo? ¿Y a cuántas almas has llevado a la iglesia? Ay, hay olor a quemado. Cuando tú envías mensajes a través de las redes sociales, estás llegando a miles de personas en los 5 continentes. Amados hermanos, a mí me decían loco, pastores, ¿cómo vas a hacer un programa? ¿Cómo vas a hacer una iglesia virtual? Digo, es lo que yo tengo en el corazón y yo tengo que obedecer. Y vino un pastor y me dijo, ¿qué estás haciendo a las 5 de la mañana programa? Estás loco, está todo el mundo durmiendo. Le digo, sí, pero si Dios me mandó, yo tengo que hacerlo. Hermanos queridos, hermanos, es tiempo de compartir. No le hablas a nadie, pero por lo menos saliendo con los mensajes de Gigi Ávila, de Raskin, de Ortega, bueno, de Carlitos Anacondia, de Freyson, estamos hablando de pastores cerca de acá, amados hermanos. Joy Olivares, de México. Compartan. Y cuando llegues delante de la presencia de Dios, Dios te va a mostrar la cantidad de almas que escucharon tus mensajes
por tus redes sociales. ¿Te das cuenta? No le hablas a nadie, pero tampoco compartís los mensajes. Estás siempre encerrado en tu casa. No vas al almacén, no le hablas de Dios a nadie. Por las redes. Si no te animas a hablar la verdad, ¿verdad? Y con el consentimiento de tu pastor. Ese es un gran tema. Hoy vemos a cualquiera, pero tienen que ser con el consentimiento del pastor lo que pongamos al aire. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? ¿Hay amor por las almas? ¿Somos discípulos del Señor? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Yo, hermano, comparto a toda mi familia. A toda mi familia. El que quiere escuchar, que escuche. Y el que no quiere escuchar no es problema mío, es problema de Dios. El que no te recibe a vos, no te recibe a mí. Sin embargo, estoy llegando a toda mi familia. A toda mi familia. Primas que yo nunca pensé que iban a estar escuchando los mensajes, están escuchando los mensajes. Pero el diablo dice, no, porque se va a enojar contigo. No me importa que se enojen. Yo les mando los mensajes, amados hermanos. Qué lindo, hermano, qué lindo, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Hay amor en nosotros por las almas o está el orgullo? No. Ayer en el mensaje de ayer, una vecina muy amada de mi familia escuchó todito el mensaje. Y la palabra de Dios no volverá vacía, hermano. No volverá vacía. Porque una palabra sola convence de pecado. Y en su tiempo Dios la trae para su reino. Por eso, hermanos, debemos amar las almas. Y cuanto más a nuestros hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, con mayúscula, de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, Dios permanece en él y él en Dios. Analizate, hermano, analizate, hermana, cuánto amor tenés. Esto no es un juego. Esto no es un juego. ¿Y qué tenemos que hacer? Arar nuestra tierra. Señor, haz que fluya tu amor en mí. Señor, me niego a mí mismo para que fluya tu amor en mí. Señor, que si el grano no cae en la tierra, no puede nacer la nueva criatura. Señor, haz que este grano caiga en tierra y pueda nacer la nueva criatura, el nuevo árbol. Amados hermanos, haremos nuestra tierra. Amemos unos a otros. Hermanos, y gloria a Dios por aquellas personas difíciles que Dios pone adelante nuestro, porque hierro con hierro se aguza, como un herrero, ¿verdad? Que agarra el material virgen, lo pone en el horno o en la fragua, y después lo pone en el yunque y con una maceta le da. Todo es hierro con hierro y el fuego, hierro con hierro y el fuego. Así Dios trata con nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que arar nuestra tierra. Señor,
Yo debo tener tu amor, se debe reflejar tu amor en mí. Y a veces saben lo que piensa la gente, que el hablar bonito y endulzar la palabra es amor. Amor es decir la verdad. Y cuando tenés que decir sepulcros blanqueados, decís sepulcros blanqueados. Jesús lo dijo. Juan el Bautista lo dijo. Manga de víbora. ¡Ah! Te tiembla el esqueleto. Te hace reflexionar. ¿Y cuántos de esos saduceos y fariseos se convirtieron a Cristo? Porque les dijo manga de víboras. Sepulcros blanqueados. Eso es amor, hermano. Ay, pero hoy el amor tiene que ser... ¡Ah! El amor tiene que decir la verdad. Se ofenden. Se ofenden. Hermano, más vale que se ofendan. Y que la palabra penetre y parta el alma. Y que no que vayan al infierno. Entonces decimos el amor que hay que endulzar la palabra. Endulzar la palabra. Endulzar la palabra. No, hermano. Vos predicás tal cual Dios te dio el mensaje. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Un día voy a orar por una persona. Voy a otra iglesia. Esta persona era una obrera, pero estaba mal delante del Señor. Y yo ni la conocía. Termino de predicar. Empiezo a ministrar. El pastor al lado mío. Y viene palabra para ella. Y le digo, hermana, dice el Señor que arregles tu vida cuanto antes. Y que te pongas en ayuno y oración. Así como estás, no podés servir al Señor. El pastor se enojó conmigo. La mejor obrera que tenía. Y le dijo a Mari, ¿cómo el pastor le va a decir eso a la obrera que tengo? Hermanos queridos, se enojó conmigo, se enojó. Y pasó como 3 años y me invitó a predicar de vuelta. Se le fue el enojo. Cuando llegamos a la iglesia, ahí en Montevideo, una hermana se cuelga del cuello de Mari llorando y dándole gracias a Dios por la vida de Mari. Y deja a Mari y se cuelga en mi cuello dándole gracias a Dios por la vida mía. Y yo le digo, pero ¿quién sos? Yo no te conozco. Estábamos juntos de repente en Dios Pentecostal, no sé, estaríamos juntos en otra iglesia. ¿De dónde te conozco? Y dice, no, pastor, usted fue el que me dijo acá en esta iglesia que yo arreglara la vida cuanto antes y que me pusiera en ayuno. Y digo, ¿qué pasó? Ahí me doy cuenta quién era. ¿Y qué pasó? Me puse en ayuno porque yo estaba mal delante de Dios. Estaba en concubinato, no era casada. Y usted me dijo la verdad. No, yo no, fue el Espíritu Santo, yo digo. Dice, me puse en ayuno, hoy estoy casada y hoy sirvo a Dios libremente. Y a veces, hermano, el decir la verdad es como que ofende. A algunos, pero otros lo toman. El que es humilde, el que es sencillo lo toma. Y arregla su vida con Dios. Y hoy es una sierva preciosa de Dios. Y el marido trabajando para la obra también. ¿Se dan cuenta, hermano? A veces queremos endulzar la palabra. Si Dios dice, abre la boca y yo la llenaré, Dios le va a hablar a cada persona conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que perfeccionar el amor de Cristo, pero cuando Cristo habla, deja que Él hable. Deja que Él hable. Muchas veces te predigo, ay, Señor, es fuerte esta palabra. Y el Señor me sigue dando la palabra fuerte, hermanos queridos. El amor no es como muchos piensan, el amor de hombre. El amor espiritual es distinto. El amor espiritual es para la vida eterna. Y si mañana viene un pastor
Mira, te voy a contar de un siervo de Dios, con esto termino. Vino un siervo de Dios que Dios lo usaba en sanidades maravillosas, en el don de sanidades. Y vino a la iglesia a Benecer, hermanos, en el cual el pastor Freddy lo trajo para que predicara. Y él predicó, y cuando se puso a ministrar, oraba por vos. Dice, váyase de la iglesia y vuelva en la próxima reunión. Y se iban. Nosotros teníamos al hermano Luis con un problema grave de enfermedad, pero muy orgulloso, ojalá que me esté escuchando, muy orgulloso. Y nosotros habíamos ido en una camioneta que yo tenía. Ora por él. Dice, váyase para su casa. Miren cómo ministraba ese hombre. Ah, pero eso no es de Dios. ¿Qué no va a ser de Dios, hermano? Entonces, Luis me dice, ¿qué hago? Andate, sentate en la camioneta allá afuera. Y después nos vamos todos juntos. Y se sentó. Al otro día vino a casa y me dijo, ¿sabes que Dios me sanó? Porque fuiste obediente. Si no hubiera sido obediente, no te hubiera sanado. ¡Qué tremendo! Pero uno sabía como pastor el orgullo que tenía. Y que lo echen de la iglesia, que se va para casa, hermano. Así ministraba ese pastor. Ah, eso no es de Dios, hermano. Por favor. No pongamos a Dios en una caja de fósforo. Por el 1900, un evangelista con una unción impresionante. No sé si no era Dan Robert. No me acuerdo si era él. Hermano, vino un niño como de 12 años, chiquito. Lo subieron a la plataforma, le dijeron que ese niño no crecía, él lo agarró, lo tiró para arriba y le pegó una patada. Pegó contra el estrado y tomó el tamaño normal. ¿Qué miramos, la patada o que tomó el tamaño normal? Los saduceos y fariseos miran la patada. Pero él tomó el tamaño normal y esa madre y ese padre lloraban abrazando a su hijo. Búsquenlo en YouTube, amados hermanos. ¿Dónde está el amor de ese evangelista? ¿Cómo le va a pegar una patada? ¿Cómo confundimos el amor carnal con el amor espiritual? Con mi cuñado Tino, que está ahí, y con mi hermana Cristina, hermanos queridos, vino Ronald Shore a la Argentina, y por la gracia de Dios, que en el medio del desierto me fui a vivir en la casa de ellos, para trabajar y enviar plata para Mari y los chiquilines. Y vino este hombre, este siervo de Dios, Ronald Shore, hermano, en el cual Dios lo usaba en los 9 dones. Dones de milagro, de sanidad, bueno, en los 9 dones. Y él siempre nos dijo no poner a Dios en una caja de fósforo. Porque si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo, dice Juan, el apóstol Juan. Entonces, hermanos, dice que él estaba en una campaña evangelística y Dios le muestra que había un hombre que tenía cáncer en el hígado. Y el Señor le dijo, pégale una trompada en el hígado. Dijo, Señor, se agarró el brazo, esto no es tuyo. El Señor no le habló nada. Al otro día le muestra a otro con problemas en el hígado también y le volvió a decir, pégale una trompada en el hígado. Dijo, Señor, esta no es tu voz. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué voy a tener que pegarle a un hermano? El Señor no le dijo nada. Al otro día, otro caso igual, y el Señor le dijo, te hago responsable de la enfermedad de tu hermano. Y agarré y le pegué una trompada. Quedó sanado en el momento. Pero Julio, pero eso no es de Dios. Cristo escupió, hizo lodo
y le puso en el ojo un ciego, en los ojos un ciego. ¡Qué asco! Para los saduceos, para los fariseos de este tiempo. ¡Qué asco! ¿Cómo el pastor Tomasino va a escupir 3, 4, 5 veces y hacerlo y poner? Esto no es de Dios. Como decían los sacerdotes. Hoy hay sacerdotes así, hermano. Hay fariseos. Sin embargo, aquel ciego quedó viendo. La obra de Dios, no le pongamos límites. Sepamos escuchar la voz de Dios y obedezcamos a Dios. Dios no trabaja como nosotros. No trabaja como nosotros. Vinieron los hermanos, dije que iba a terminar y no termino nunca. Vinieron los hermanos Hankler, acá en Uruguay. Yo no estaba en el camino de Dios. Pero fue, pónganle, al año que yo entro en el camino de Dios. En todas las iglesias acá Las Piedras se hablaba de los hermanos Hankler. De los hermanos Hankler. Hermanos. Y me dieron un libro de ellos. Impresionante. Impresionante. Cómo Dios los usaba en las campañas evangelísticas. Hermanos queridos. Y los hermanos acá quedaron anonadados viendo los dones del Espíritu en esa gente. Hermanos, sanidades, milagros, pero paralíticos se levantaban. Y ustedes saben, hermano, que oró por un ciego. Oraron por un ciego. Y Dios les mostró que oraran por la columna. Que oraran por la columna. Y ellos obedecieron. Oraron por la columna. Y el ciego quedó viendo. Pero si está el problema en los ojos, no, el problema estaba en la columna. Y quedó viendo. Y yo leyendo el libro con Mari, viene mi suegra. Había ido caminando al centro de Las Piedras, hermano. Y nosotros tomando mate leyendo el libro con Mari. Hermano, viene mi suegra quejándose porque tenía un juanete. El dolor en ese pie. Y yo le digo, Lupa, ¿quiere que oremos por el juanete ese que se vaya al lugar? Y ella, no había problema ninguno con ella. Después que se convirtió antes, sí. Hermanos queridos. Le saqué los zapatos, la sentamos con Mari. Y oré tal cual estaba en ese libro. Y el dedo volvió al lugar y se le fue el juanete. ¿Verdad? Ah, pero ¿cómo? ¿Vas a orar por un libro que no es la Biblia? Hermano, si esos hombres son de Dios y te enseñan cómo orar por un enfermo, bienvenido sea, hermano. Pero muchos critican. Muchos critican. Amados hermanos, vos tenés que hacer lo que tengas a mano y que Dios te guíe, amados hermanos. Eso es amor por los hermanos. Obedecer a Dios y no a los hombres. Porque los hombres siempre van a poner pero. Siempre van a poner pero. No, ¿qué vas a orar si ya murió? No, eso era antes. ¿Vas a orar por un cáncer? No, ya los médicos dijeron que era terminal. ¿A mí qué me importa que sea terminal? Quiero saber si para Dios es terminal o Dios tiene un propósito, como en el caso de Huguito, el testimonio que contó los otros días acá, que el hermano se estaba muriendo y el Señor le dijo, ve y úngelo con aceite. Somos criticados porque ungimos con aceite, hermanos. A mí me han criticado. Sin embargo, yo veo la gloria de Dios. Veo cómo Dios sana, cómo Dios liberta. Hermano, ¿a qué voz tengo que escuchar? Vamos, hermano, ¿qué voz tengo que escuchar? ¿La voz de los hombres o la voz de Dios? Hermanos, eso es amor. Eso es amor. Amor a Dios y amor a tu hermano. Porque tú estás en la tierra para ser discípulo. ¿Habrá algo imposible para mí, creador de toda carne?
Y cuando Dios no va a sanar a la persona, Dios te lo revela. Te lo revela. Porque Él tiene un propósito de llevarlo. Termino leyendo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amados hermanos. Y Jesús vino haciendo señales, milagros y maravillas, mostrando el amor, la benignidad, la templanza. Todos los atributos que tenía Jesús están en ti y están en mí. Ahora tengo que creerlo. Tengo que vivir para el Evangelio. Yo no tengo que vivir para mí. Yo tengo que vivir para aquel que se entregó por mí y me da la vida eterna. Pero muchos están viviendo para ellos. No acá en Puerto Rico, como digo yo siempre. ¿Verdad? Si yo muero a mí mismo, la manifestación del Espíritu Santo se glorifica en mí. Y yo voy a reflejar a Cristo. Pero si yo no muero, yo no puedo reflejar a Cristo. Pero muchos están en sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios son más altos que de aquí el cielo, y tú y yo tenemos que tener los pensamientos de Cristo renovados en el espíritu de nuestra mente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo, hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, que Dios nos ayude. Que podamos crecer juntos, ¿verdad? Y que el amor de Cristo se fluya en nosotros, pero no confundamos, como confunde hoy la mayoría de la iglesia, el amor carnal al amor espiritual. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si tú dieres todos tus bienes a los pobres y no tienes amor, de nada te sirve. Si dieres tu cuerpo a ser prendido fuego y no tienes amor, de nada te sirve. ¿Te das cuenta? No, yo comparto todo, yo estoy bien porque yo doy, porque yo soy bueno, porque yo no me meto con nadie. No. El amor es que ames a tu hermano, que ames la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es el amor. Corto por acá. Dios mío, si no sigo hablando. Que la paz de Dios esté con ustedes, estén orando, porque hoy tengo que estar predicando en Radio Encuentro. Ayer fue un programa maravilloso. Oren por mí, hermanos, para que Dios me dé su gracia y me dé palabra para toditas esas emisoras que están juntas con Radio Encuentro. Estamos llegando a varios países con la verdadera palabra de Dios. Y cada uno de los hermanos que están allí son hermanos que llevan la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuento con sus oraciones, que el Señor... Ayer estuvo Ana Luzardo, que anda por ahí. Ayer estuvo Ana Luzardo en todo el programa. Hermano, gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, los amo, los quiero, y juntos vamos a llegar a entrar por esa puerta angosta.